Bueno, don Jesús Poveda de Agustín, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid, cargo que desempeña desde el año 1995. Con más de 40 años de experiencia profesional como médico especialista en psiquiatría, el doctor Poveda se ha destacado no solo por su labor académica y clínica, sino también por un compromiso con los grandes problemas sociales de nuestro tiempo. Es una voz crítica y valiente, que se atreve a interpelarnos sobre la responsabilidad ciudadana y colectiva. En un momento en que muchos permanecen indiferentes, el doctor Poveda nos invita a despertar en esta anestesia asocial que caracteriza a demasiadas personas. Hoy nos trae una reflexión provocadora y necesaria. España, un país pasivo, vive una anestesia social. Si no aportas soluciones, formas parte del problema. Un mensaje que cuestiona nuestra pasividad y nos llama a la acción, recordándonos que cada uno de nosotros es corresponsable de la construcción de una sociedad más justa, solidaria. Sin más preámbulos, les dejo con el señor Jesús Poveda. Muy bien. Bueno, me han puesto incluso un micrófono de petaca después de... ¿Tú vas a decir? ¿Te gusta más? Sí. ¿Qué tal? Se oye muy bien, ¿no? Las personas que están al final, si en un momento dado no se oye, me hacéis un gesto y yo subo la voz, que no me importa nada. Y bueno, yo he venido aquí a pasar un rato con gente que tiene muchas cosas que aportar, o sea, que tanto que constituyen una asociación y se dedican a la cultura y a la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien, ¿no?, que haya gente que se dedique a hacer asociaciones y en esas asociaciones se haga cultura y familia, ¿no? Casi nada. No sé si se puede apagar esto para ver. Pero si apagamos todo luego que nos quedamos dormidos. De ojo. A ver, la otra. ¿Así queda mejor? Vale, muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho también usar la pizarra porque si no parece que es un karaoke, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer... Muy buenos días. Creo que la última vez estuvimos en una cascada. Bueno, yo coincidí este verano con una de las personas de esta asociación y me hablaron de que había una asociación cultural en Alcobendas, que era una asociación de cultura y familia, y que si quería venir. Y lo que le dije textualmente es: si tú me dices ven, lo dejo todo. Lo único que sí que le dije que si no le importaba el año que viene, ¿no? Porque el primer trimestre para mí es bastante intenso en la universidad y ha respetado el plazo puntualmente. O sea, en enero aquí estoy, ¿no? O sea, no se han dado con, bueno, sí, ya el año que viene, ¿no? Pues a ver si antes del verano, no sé. Y aquí estoy encantado, ¿no? Para mí venir a Alcobendas, pues tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia porque yo soy más de Madrid que Cascorro. No se me caen las palabras al hablar, pero soy muy de Madrid. Pero a Alcobendas le debo algo importante, ¿no? Y es que mi hoja de vida laboral, el primer trabajo lo desarrollé aquí en Alcobendas y estuve trabajando en Continente en los años 81, 82, ¿no? Pues yo he sido trabajador y eso consta en mi hoja laboral. Entonces venía a un sitio como Alcobendas, que tiene su tejido industrial, a los hechos me remito, sus asociaciones familiares, a los hechos me remito, pues para mí es un honor y una cosa pues muy alegre, ¿no?, venir aquí. Alcobendas, por otro lado, vengo con cierta frecuencia porque me gusta mucho ir al norte, ir a Burgos, ir a Santander, ir a París. Uno de los viajes que me fui a París un fin de semana en moto y es excesivo. Entonces vas cogiendo la medida. Pero bueno, y lo cierto es que, bueno, pues buscamos un título así un poco, perdonadme, porque parece que os lo voy a empujar, no voy a empujar. Pero sí que a lo mejor hay que llevar del brazo o hay que decir un poco por dónde se puede caminar, ¿no?
El título sí que es un poco provocador, el que no aporta soluciones forma parte del problema, y es una idea que a mí me gusta mucho porque a veces podemos caer en un concepto que a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia, que es el de los sofistas. Los sofistas son los que desde el sofá dicen lo que había que hacer. Estás en el sofá y dices, parece mentira que esté pasando esto, lo que había que hacer y tal, pero luego no hacen nada, ¿no? Y eso yo les llamo los sofistas, ¿no? Entonces, gente que está en el sofá diciendo que lo que había que hacer. Entonces, bueno, hay otras personas que hacen cosas y se equivocan, pero yo prefiero ver el tropiezo del que cree que el bostezo del escéptico, ¿no? Porque si al final no crees en nada, pues no crees en la familia, no crees en la vida, no crees en... Estás muy cómodo, pero... Y por eso, pues, por eso estoy aquí, ¿no? No siempre que me han presentado lo han hecho también como Cádiz. Poner en la mesa para oírlo. Porque a veces la gente te presenta de unas maneras súper raras, ¿no? En un congreso internacional, un americano que se creía que sabía español, como los españoles que nos creemos que sabemos inglés, dijo, el doctor Poveda es impresentable. Entonces tuve que aclarar que una cosa es que no necesite presentación y además ser impresentable. Toda mi conferencia fue aclarar que no era impresentable, tenía algo que aportar en ese congreso. Bueno, entonces yo me suelo traer una presentación por si el que me presenta patina un poco, ¿no? Mi presentación es muy sencilla. Yo soy profesor de psiquiatría en la Autónoma, lo cual te permite hacer muchas cosas que en otros departamentos pues no. Pero si eres el de psiquiatría ya se sabe, ¿no? Doy clases en el departamento de psiquiatría. En este caso pues estoy con otros doctores, la decana de Ciencias de la Información, un sociólogo muy interesante con el que me cruzo a veces en el Atlántico, porque él va a Bolivia y yo voy a Iguazú. Y, bueno, y la verdad que ser doctor está muy bien porque te permite no solo ser el doctor Poveda, que eso siempre me hacía ilusión, porque mi padre también era médico y era doctor. Digo, pues que quería ser como mi padre, porque tendría que ser el doctor Poveda. Y entonces hice la tesis doctoral, sino que también te permite dirigir trabajos de investigación, ¿no? Y es muy bonito, personas que acaban su carrera profesional, que tienen una inquietud académica y que tú le puedas dirigir la tesis doctoral a aportar algo al mundo científico, ¿no? Y esto lo hago en la Autónoma desde el siglo pasado, desde el año 95, como ha dicho Cándido en la presentación. También me gusta decir que de lo que vivo, porque a veces vivir de dar clase en la Autónoma no te da mucho, ¿no? Te da para llenar de gasolina la moto y tal, pero no. Entonces, dirijo una consulta de adolescentes, con lo cual consuelo a los padres de los adolescentes. Y lo que hago cuando atiendo a los adolescentes, pues es un poco ayudar mucho a los padres en ese periodo de crisis entre los 11 y los 18 años, en el que se entra cuando estás cerca de un adolescente, pues cuando estás ahí. Y tuve la suerte de compartir con Leticia, la reina, una reunión en UNICEF, hablando precisamente de la adolescencia, ¿no? No sé si os gustan los protocolos, pero si os gustan, el protocolo de la Casa Real es perfecto. O sea, te dicen dónde tienes que estar, a qué hora tienes que empezar a hablar y a qué hora tienes que dejar de hablar, ¿no? Entonces me pidieron que en 10 minutos resumiera mis 40 años de ejercicio profesional en el ámbito de los adolescentes. Y además, que pasaron un artículo de lo que vamos a decir aquí. Y eso la verdad que te ayuda a hacer un gran esfuerzo. El esfuerzo es, puedes hacerle una síntesis a la reina de España sobre cómo ves la adolescencia desde tu consulta. Y entonces le conté 3 cosas. La primera cosa que le dije es que dentro del ciclo vital, la neonatología, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez, pues hay un periodo que se llama la adolescencia. Entonces, primero que es una cosa normal, o sea, que es que la gente enseguida estigmatiza al pobre adolescente. Es que es un adolescente, ¿y qué pasa? Que es un periodo de la fase de la vida. Y que para entenderlo bien y buscando una imagen gráfica, se me ocurría, y así se lo conté a la reina,
hablar de una fase de aclarado. El adolescente entra en una fase que es una fase de aclarado, donde parece que de pequeño sabía cosas y tal, pero de pronto en la adolescencia está el aclarado y entonces la gente se enfada con el adolescente porque no se aclara. Y entonces si tú dices, no, es que está en el aclarado, entonces ya lo entiendo todo. Ya entiendo porque me dijo que quería estudiar enfermería, pero ahora dice que quiere estudiar medicina y que a lo mejor hace arquitectura. No hay que preocuparse, ¿no? Porque está en la fase de aclarado. Esto le hizo muchísima gracia a Leticia, que como persona en una mesa realmente sabe hacerlo muy bien y como profesional de las preguntas luego hizo preguntas bastante pertinentes. Entonces la primera idea sobre la adolescencia es que el que no aporta solución, la primera idea es que la adolescencia es un periodo de aclarado. La segunda idea que le dije a la reina es que la adolescencia ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Que Alejandro Magno tuvo su adolescencia, que Cleopatra tuvo su adolescencia, que pues, distintos personajes, pues Isabel la Católica tuvo también su adolescencia y que cualquiera de los que estábamos en esa mesa habíamos tenido la adolescencia. Lo que pasa es que con los adolescentes del siglo XXI, que es el siglo este tan apasionante que nos ha tocado vivir, hay una diferencia muy interesante, que es que en la adolescencia se da un fenómeno que... ¿Puedes entrar? ¿Por detrás? Por donde quiera. Ahí, sí. Sí, ya que estás aquí, pasa, claro. Sí, claro. Nada. No pasa nada. Os estábamos esperando. Entonces, la cosa está en que en la adolescencia, lo primero es una fase de aclarado, y esa adolescencia que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad tiene otra característica, que es que hay una especie de nuevo despertar de los sentidos. Entonces el adolescente tiene como un nuevo despertar del audio, y los adolescentes empiezan a escuchar música, y mucha música, y solo esa música, y nada más que esa música, y son tan divertidos como que les preguntas en la consulta ¿qué música te gusta? Dice, toda. Dice, ¿a qué te refieres? Dice, al rap. Para ellos esa es toda la música, porque solo oyen rap, ¿no? O bachata si estás más en la parte de Cuba o lo que sea. Entonces se despierta el oído con la música, se despierta el olfato con los olores, los perfumes, ¿no? Se despierta también el gusto con la cerveza o no, o el alcohol o no, o el trinarancus o lo que sea. Se despierta también el tacto. Entonces, como ves, hay un despertar de los sentidos en la adolescencia que es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, jolín, qué pesadito te has puesto con las colonias, que hay un despertar de los sentidos y la colonia, además la colonia es muy evocadora, entonces se despierta el olfato, el tacto, la vista, el gusto, tal. Pero, y aquí viene el mensaje a la reina, que también le gustó mucho, normalmente los que estamos en esta sala, que no he visto todavía ningún adolescente porque están aclarándose por allá afuera, hay un adolescente fenomenal. Nosotros nos pensábamos que lo normal era lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que es que se despierten los 5 sentidos, pero los adolescentes tienen 6 sentidos, porque tienen un 6º sentido que lo usan ya como parte de ellos, pero lo divertido es que ni se dan cuenta de que es parte de ellos. Solo se dan cuenta cuando se lo quitas y tienen el síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, que necesito. No, de hecho, a mí los Reyes me han traído un libro, que lo aconsejo, que es este de 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Es un libro muy interesante, que habla un poco de los retos de las pantallas. Entonces, la segunda cosa que le dice la reina es que la adolescencia es el despertar de los sentidos y que los adolescentes del siglo XXI tienen un 6º sentido, que es el móvil, las redes en general, ¿no? Pero lo tienen tan asumido como nosotros oír o mirar o en fin, ¿no? O sea, es un sentido más, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es pues educar, ¿no? Igual que los músicos tienen educado el oído, pues a los adolescentes hay que educarles en el mundo del móvil. Pero no puedes decir que no uses el móvil, sino que puedes dar reglas, ¿no? Pues haz caso a los que más saben de móviles, comparte tus inquietudes, ten un horario, de vez en cuando es bueno contactar con la naturaleza, en fin, cosas interesantes que hay gente que ya escribe de esto. Y luego, la tercera idea que le comenté a la reina
haciendo esa síntesis de 40 años atendiendo a adolescentes, la adolescencia es ese aclarado, la adolescencia es ese despertar de los sentidos. La tercera idea me pareció muy sugerente porque es un juego de palabras. Los juegos de palabras son muy interesantes porque sirve para hacer diagnósticos, ¿no? O sea, cuando tú cuentas un chiste, si se ríe el paciente, quiere decir que sintoniza contigo, si no se ríe es porque el chiste es muy malo o que solo entiende las cosas literalmente. Entonces le comenté una cosa. La idea es que para educar hace falta poner límites, porque si no hay formas, o sea, a veces hay que poner un límite para la educación, porque si no pones límites en la educación, pues como que vale todo, y si vale todo no vale nada, ¿no? Entonces, normalmente esos límites iniciales en la infancia y en la adolescencia se ponen desde una institución que es muy importante, y fue el tercer mensaje que le transmití a la reina, que es que para el adolescente una cosa fundamental es el papel de la familia real. Entonces ella me miró con gran asombro y toda la mesa provocó una carcajada, a la vez que todos entendían que es muy importante la familia real. El abuelo, por ejemplo, ahora mismo, si los dos trabajan, el abuelo o la abuela, el abuelo puede estar en Abu Dhabi, ¿no? En la familia real. Entonces, esta idea también le pareció muy fascinante, ¿no? Porque la familia al final es la que elige el colegio, da pistas sobre las universidades, y luego pues los másteres se pueden hacer en forma de máster o en forma de Zaragoza, Elcano y San Javier, ¿no? Pero que es un poco esta idea tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues en la adolescencia, ¿no? Me parece que estas tres ideas son interesantes. Si alguno se tiene que ir, ya se lleva algo. Pues tengo un médico que le dijo a la reina 3 cosas sobre la adolescencia. Entonces, yo lo que vivo es de esto, y lo que me apasiona es esto, que es ser rescatador. Ser rescatador es hacerle quiebros al destino. O sea, quiebros al destino es una chica que piensa que es lo único que puede hacer, dada la situación que ella tiene, pues es abortar, porque está embarazada y la situación es embarazosa, porque es muy joven, porque es muy mayor, porque está sola, porque no está sola, por lo que sea. Y entonces a veces hablar con esas personas e intentar contestar a la pregunta ¿qué necesitas para no abortar? ¿No? Que es un poco lo que yo aporto en el tema de la defensa de la vida, ¿no? No es tanto anti nada, sino pro algo, ¿no? Que es, oye, ¿tú qué necesitarías para no abortar? ¿No? Que fue lo que le dije a esta chica. Y me miró con cara de asombro, como si es que todo el mundo me ha dicho que aborte, ¿no? Bueno, pero antes de entrar a votar, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces esta pregunta tan abierta como ¿qué necesitas para no abortar? Requiere tener detrás a una sociedad con asociaciones como esta, ¿no? O fundaciones. Entonces está Red Madre, está Provida, está Fundación Madrina, y entonces luego a esa necesidad de esa persona la pones en contacto con la institución. Pero el gesto así un poco de qué necesitas para no abortar es una cosa que a mí me gusta mucho hacerlo. Entonces, de vez en cuando te llegan estos mensajes y entonces pues te quedas como muy contento, ¿no? Que alguien te cuente esta historia, ¿no? Hola Jesús, no sé si te acuerdas de mí. No me acordaba de ella. Un día me viste entrar para abortar, me hiciste retroceder. Pues bueno, me toca decirte que ayer nació muy pequeño, y la foto. Entonces, como veis, es una trilogía, esta que os acabo de presentar, aprovechando mi presentación, donde se ve un poco el mundo de la acción, así acción como con 2 Cs y todo, como, ¿qué sería esto? Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues ayudar a las chicas. También el mundo de la emoción, que la adolescencia pues tiene mucho que ver con la emoción, ahora hablaremos de la emoción. Y luego la universidad tiene quizás más que ver con el mundo de la razón, ¿no? La universidad pues sobre todo es como buscar razones. Entonces a mí me gusta mucho esta trilogía de razón, emoción y acción, ¿no? Y pensando un poco en los clásicos, Aristóteles, esta gente, decían que el ser humano es un animal, a mí me gusta poner la parte del animal del estómago, racional,
este rotulador está ya un poco para poca coña. Y emocional, ¿no? No, mirad a ver si nos pueden dar un cándido, gracias. Pero la idea es que el ser humano es un animal racional, emocional. Y esa trilogía es muy importante como manejarla con cierta soltura. Tenemos nuestra parte animal en el sentido de la actuación, nuestra parte emocional, que son esas emociones, y nuestra parte intelectual, que son como esas razones por las que hacemos las cosas. Y en la medida de lo posible, cuando hay una coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, pues parece que las cosas van un poco mejor. Cuando le pregunté cómo se llamaba la asociación, y me dijo que la asociación se llamaba Cultura y Familia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la cultura? Estamos en un centro cultural, ¿no? Entonces a mí se me ocurre una manera, no sé de quién es esto, es tuyo, Julián. Bueno, pues a mí se me ocurre decir que la cultura es la materia, así como un pañuelo, impregnada de espíritu. O sea, cuando tú de pronto coges una piedra, yo en mi caso no, pero un escultor coge una piedra y una piedra es una piedra, ¿no? Pero si el tipo es capaz de esculpirla, aquello es una escultura, ¿no? Entonces lo que haces es que la piedra la esculpes y aparece la escultura, ¿no? Sí, seguramente. Entonces, cuando impregnamos de... Muy bien. Razón, emoción y acción. Entonces, cuando impregnamos de espíritu la materia, pues esto que está bien para el frío y tal, pero esto a lo mejor, si has estado en sitios donde hace mucho calor y tal, te puede salvar de una insolación, ¿no? Seguramente cuando lo ha cogido esta mañana, él no sabía que íbamos a jugar a esto. No sabías, ¿no? Pero bueno, pañuelo. Pero supongamos que estamos en una zona desértica y tenemos una cierta práctica en saber qué hacer cuando estamos en el desierto. Esto lo puedes usar como un turbante, ¿no? Fíjate quién se lo iba a decir, ¿no? Que lo ha cogido por el frío que hacía. Pero claro, este turbante, realmente si le deshaces el nudo, es más divertido si le deshaces el nudo. He hecho un nudo con entusiasmo. Entonces ya empieza a tener incluso una forma más singular, ¿no? Pero es que si además hay viento del desierto, pues haces así. Entonces, bueno, que todo depende de lo que hagas con lo que tienes, ¿no? Entonces la cultura es con lo que tenemos, ¿qué hacemos, no? O sea, la cultura no es, pues como está todo tan mal, pues está todo fatal, pues ¿qué voy a hacer, no? Sino, bueno, pues tenemos lo que tenemos y con esto ¿qué hacemos, ¿no? Entonces cuando impregnamos un poco de espíritu, pues un pañuelo, y lo hemos cogido para el frío, nos puede servir para una insolación, ¿no? O cuando vemos que hay un problema, pues podemos hacer como el libro de matemáticas, que se suicidó porque tenía muchos problemas. Vamos a hablar con el profesor de matemáticas para que nos ayude a resolver los problemas. Bien, entonces, bueno, pues como veis, esto es una presentación bastante singular. Vamos a parar un poco adelante y vamos a ir pasando. Hay una frase que me gusta mucho. Primero voy a decir la frase y luego voy a decir de quién es. Porque si os digo de quién es, la gente va a decir, bueno, ya, ¿qué va a decir? Os la voy a contar de otra manera todavía más divertida. Hace años un profesor de teología, un sabio de la teología, que por cierto esta mañana hablando con el rector de la UNED, me lo ha citado como un teólogo profundo, Ratzinger decía, cuando él daba clases, solía contar la pequeña historia del circo, ¿no? Entonces la pequeña historia del circo es, supongamos que hace muchos años, cuando Alcobendas era Alcobendas y San Sebastián de los Reyes era San Sebastián de los Reyes, porque ahora ya Alcobendas y San Sebastián de los Reyes está todo. Pero hace años, pues vinieron de un circo
Esto Ratzinger lo contaba pues, de Alemania y de algún sitio alemán. Y entonces el circo, pues montaron el circo, tal, y en un momento dado, pues esa tarde empezaba el circo, ¿no? Y entonces, pues, el director del circo pues, fue comprobando cómo estaba todo, y de pronto el hombre de fuego, el típico tío pues produjo ahí un incendio, y entonces el hombre del circo dijo, esto hay que apagarlo. Entonces, ¿quién puede ir al pueblo para decir que hay un incendio, no? Y entonces pues estaba ahí el payaso, pues yo puedo ir, y dice, venga, pues vete al pueblo y les dices que hay un incendio. Entonces el payaso se fue corriendo al pueblo, a la plaza, y dijo, vengan todos al circo, hay un incendio. Entonces todo el mundo empezó a reírse del payaso y tal, que de verdad que hay un incendio y tal. El payaso se puso a llorar y todos aplaudían y tal, y se quemó el circo y la mitad del pueblo y tal. Entonces una reflexión muy interesante de Ratzinger, ¿no? Porque dice, claro, cuando yo hablo, la gente dice, ¿qué nos va a decir el Papa? Y nos olvidamos que a lo mejor tiene razones para decir lo que dice, ¿no? Con independencia que sea el Papa, o además porque el Papa. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Esta frase es de un tal Francisco, Papa. Es la primera persona que la acuña, como es una idea que se comparte mucho, ¿no? O sea, que ahora mismo, pues que es la primera revolución industrial, la máquina de vapor, que si luego la informática y que sea la inteligencia artificial. Pero a mí me parece que es muy interesante darnos cuenta que no estamos en una época de cambios, en un cambio de época, ¿no? Y que cuando hay cambios de épocas, a lo mejor los paradigmas de antes no nos sirven para pensar lo de ahora, ¿no? Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que cambian, ¿no? O sea, podríamos decir que la clase de la izquierda es una clase clásica, de cuando empecé a dar clases en el Autónomo en el año 95, y la de la derecha es una de las clases que doy ahora. Porque claro, cuando yo daba clases en el Autónomo, la gente pues estaba atenta, incluso fijaros que tenían los ordenadores apagados. Ahora no, o sea, en clase está todo el día con el móvil encendido, con el ordenador puesto y tal, entonces o les montas algo o se dispersan, ¿no? Entonces este es un taller que hago yo, es un taller de percepción de la muerte, que es una reflexión sobre el tema de la muerte, pues haciéndoles una especie de un pequeño trance, donde hay una evidencia para mirar la muerte con una cierta perspectiva como profesional de la medicina, ¿no? Entonces, bueno, un poco cambio de paradigma, ¿no? Entonces, pues a lo mejor las asociaciones culturales antes, pues solo tenían conferencias, pero es que ahora me han amenazado con que me van a grabar, me van a montar un YouTube y lo van a poner en todas las redes y tal, ¿no? Y entonces, sorprendentemente, alguien me llamará de México para decirme la que has liado en la universidad, cosa que me pasó hace tiempo. Pues, tuve que dar una clase de adolescentes, a los adolescentes de la Autónoma, y entonces les conté el último caso del adolescente que había tenido la semana pasada, ¿no? Porque otra vez he quedado con el adolescente, pero no ha llegado. Porque está en fase de aclarado. Me he ido a la Complutense, te dije que era la Autónoma, al lado de La Paz. Y entonces bueno, les conté el caso que había tenido con un adolescente. Este es un tema muy interesante. Y vamos ya un poco concluyendo, porque aunque parece que estamos en la introducción, que es la importancia de la comunicación, ¿no? Les conté a estos alumnos de la Autónoma que muchos problemas del ámbito de la psicología y de la psiquiatría, y muchos problemas del ámbito de la comunicación, de la cultura y la sociedad, a veces son problemas de comunicación. Y les comenté un caso que había tenido en la consulta de unos padres que vinieron muy inquietos porque su hijo pues le habían oído hablar con un chaval del colegio, que debía estar en tercero de la ESO o una cosa así, o sea, 13, 14 años, y su hijo le dijo, no te preocupes, que te llevo al colegio unos petas. Entonces los padres, horrorizados, pensaron lógicamente que su hijo tenía
problemas con los petas y que se entiende a veces por petas pues fumar algo de marihuana, algo de hachís, algo así como más que tabaco al uso, ¿no? Entonces los padres vinieron muy preocupados y yo les digo, mira, pues hay que hacer una cosa muy importante que es escuchar a tu hijo, ¿no? Más que prejuzgar a tu hijo. Pero bueno, si no te importa, tú que eres un buen profesional, podrías verle, por supuesto, ¿no? Entonces vino el chaval, yo tengo un despacho pues bastante divertido y el tipo entró en el despacho, miraba con ojos así y yo le vi que por esa dinámica de aprendizaje que no tendría seguramente problemas con las drogas, ¿no? Pero le dije, oye, pues siéntate un momento, vamos a hablar. Y ¿sabes por qué había la consulta? Sí, mis padres querían que me vieran para conocerte y tal. Y bueno, me han dicho tus padres que te manejas con... Porque en un momento dado todo empezó porque el hijo le dijo a sus padres en una alarde de autonomía, ¿no? Papá, ya no hace falta que me des dinero, ¿no? Entonces el padre todo orgulloso se lo dijo a su mujer, ¿no? Pues fíjate, nuestro hijo, que no hace falta que demos dinero. Entonces la mujer dijo, ¿y de dónde lo saca? Entonces estaban con la antena puesta y entonces fue cuando vieron lo de los petas y horror, ¿no? Bueno, total, que el chaval vino a la consulta y le dije, ¿me han dicho que tienes dinero? Sí, sí. ¿Y tienes mucho dinero? Pues sí, sí, tengo 10 euros. Entonces pues le esbozó una sonrisa y le dije, oye, ¿cómo lo consigues? Entonces cogió la mochila, la abrió y me dijo, vendo petardos, ¿no? Y entonces, pues la verdad que es una de esas veces que da gusto la consulta porque solucionas el problema en 2 sesiones, una con los padres y luego entraron los padres, nos reímos todos de lo de los petardos, a la vez que yo pensé que los padres estaban muy preocupados por el hijo y que si tenían alguna vez algún problema que y entonces se me ocurrió poner este ejemplo en la facultad, pero los ejemplos no hay que contarlos como a los adultos que es aquí, sino que me llevé el petardo atrás. Entonces puse el petardo aquí, pregunté si había alguien de Valencia, me dijeron que no, pero había uno de Alicante, yo también los de Alicante, pensati fe, total que vinieron, me encendieron un boom, ¿no? Y además apagamos la luz para que hubiera un efecto. Y esto lo grabaron y lo subieron a YouTube. Y en YouTube pusieron, al doctor Poveda le gustan los petas. Y me llamó una periodista de México diciéndome, cuéntame esto, Jesús, que me he quedado confundido. En fin, no te lo vas a creer, pero en realidad no se trata de tal. Bueno, entonces, como estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época, lo que tú haces en una facultad llega a México y lo ve una periodista de México, ¿no? Entonces lo que estáis haciendo aquí, a veces puedes encender un poco más de luz. A veces uno puede decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer desde Alcobendas, ¿no? Es una cosa típica, ¿no? Esto me recuerda una vez que un gran amigo mío tuvo un accidente y fui a verle al hospital y estaba muy mal. Tan mal que yo pensaba que iba a acabar mal, ¿no? Y que se iba a morir, porque realmente el accidente fue muy grave. Y entonces cuando salí, me encontré con un sacerdote, el típico capellán del clínico que va. Y entonces le dije, mire, tengo un amigo, ¿podría usted hablarle de confesión o de la extremaunción o tal? Y me dijo, pues ¿quién soy yo para hablar con su amigo? Le dije, coño, el cura. No, porque es que a veces tú estás en un papel que no te das cuenta de lo que eres, ¿no? Pero ¿quién soy yo de una asociación de Alcobendas para decir, joder, ¿te parece poco? Alcobendas, ¿no? Y crear una asociación. Entonces, lo que sí que creo es que no solo es importante decir las cosas, sino cómo decimos esas cosas, ¿no? Entonces, por eso el cambio un poco de paradigma. Vamos a poner otra imagen. Este es un poco el tipo de clases que se dan ahora, son clases muy seminario, muy con grupos reducidos, con gente pues, que se ríe mucho, como veis, con extranjeros, este es un italiano, aquí a la izquierda, que detrás es un farmacólogo, todos estaban en tercero de medicina, ahora estos ya están, los de la derecha ya están en quinto o sexto, pero que se tiende mucho o sea, aunque yo tengo en la facultad hay 200 alumnos, luego los alumnos hay que hacer pequeños grupos y luego esos grupos hay que hacer luego la tutoría, pero también un poco como asumiendo el papel de cada uno, ¿no? Porque a veces los padres, pues ¿quién soy yo para? Bueno, pues su padre, ¿no? o su madre, ¿no? ¿Quién eres tú? Pues el profesor, ¿no? Entonces, yo creo que asumir cada uno el papel que tenemos es importante, ¿no? Porque si no a veces nos vamos quitando
responsabilidades, solo somos responsables de lo que somos responsables, ¿no? Pero eso a veces es mucho. A veces tienes que dar una clase y no hay aulas libres, entonces pues sales al jardín a dar el aula. Y ahora voy a contar algo. Ahora hay una inquietud en algunos medios de comunicación. El otro día leí una editorial del País preocupado por este fenómeno de los jóvenes y la religiosidad. ¿Qué está pasando aquí, no? Que hasta la cantante esta pues tiene un CD que se llama Luz y que la película que ha ganado dentro del premio de la Concha de San Sebastián se llama Los Domingos y que el otro día pasó no sé qué, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces yo voy a contar algo que me pasó hace 2 años en la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma es la autónoma, muy difícil, aquí hay algunos supervivientes de la autónoma. Bueno, pues yo estaba dando una clase tranquilamente, estaba preparando una clase tranquilamente en mi despacho, que es este que habéis visto antes, como veis es un despacho muy entretenido. La consulta es un poquito más seria, pero tampoco mucho más seria. Y entonces entró un grupo de alumnos, 3 o 4, seguidos de otros 3 o 4, al final pues entraron como 12. Estamos hablando del año 23, o del año 24. Y me dice, tenemos un problema en la facultad y tal. Y dice, bueno, en esta facultad suele haber bastantes problemas. Y entonces, así como que se erige en representante, me dice, el Papa nos ha dicho en Lisboa que no tengamos miedo. Entonces me hizo mucha gracia, porque yo estaba en mi despacho y ellos me estaban hablando del Papa, les había dicho que no tuvieran miedo. Entonces yo me acordé que en el año 78 ya se lo había oído a Juan Pablo II, pero ellos se le acaban de oír al Papa Francisco en Lisboa como si esta frase fuera de ese verano, ¿no? Pero lo gracioso es que para ellos era de ese verano, era la primera vez que ellos oían eso. Entonces me dijeron, tenemos un problema y es que muchas de esas personas que hemos estado en Lisboa con el Papa, pues vamos aquí a la facultad, a misa, y no cabemos. O sea, no cabemos en la pequeña capilla de la Facultad de Medicina de Autónoma. Hemos hablado con el decano y el decano nos ha dicho, bastante hago yo con que haya una capilla, ¿no? O sea, como para que encima nos compliquemos la vida con... Entonces a mí se me ocurrió una idea, a mí me gusta mucho viajar. Yo tenía un viaje a Tánger pensado para unos días después, esto fue en octubre, a principios de octubre, ellos habían estado en agosto con el Papa, y dije, bueno, podemos ir a Marruecos y comprar una jaima y usarla para tener una misa o para hacer actos en la jaima. Oye, pues que, bueno, esto fue otro día que fui a la facultad, perdonad. Normalmente los profesores pues suelen ir en transporte público, los carteles, ¿no? Mañana va a llover, use el transporte público, siempre va a llover, o sea, no fío mucho. Y además iba a nevar hoy, no sé si os acordáis. Por otro lado, yo entiendo que la indefensión aprendida nos lleva un poco. Bueno, lo cierto es que una vez pues fui a la facultad a caballo, pues había hecho el camino de Santiago a caballo. Un hermano mío había fallecido, le gustaba mucho Santiago, y el camino de Santiago, entonces en su memoria, otro hermano y yo, pues hicimos el camino de Santiago a caballo. Lo hacíamos de una manera muy curiosa, que era, cabalgábamos los fines de semana. O sea, trabajabas entre semana, el viernes cogías el coche, te ibas hasta donde habías dejado los caballos, cogías el caballo, cabalgabas 2 etapas, te recogía alguien o volvías tú a por el coche y volvías a Madrid. Entonces siempre que llegábamos a la facultad, ¿qué tal este fin de semana? Pues ya estamos en el castillo de Coca. ¡Ay, qué bien! ¿No? ¿Qué tal este fin de semana? Entonces en la facultad había una cierta juerga con el Camino de Santiago, en memoria de un profesor que había fallecido, por otro profesor que estábamos hermanos haciendo el Camino de Santiago. Y el decano dijo, oye Jesús, ¿por qué no nos cuentas la aventura del Camino de Santiago en la facultad, en el salón de actos, a todos los profesores y alumnos que quieran ir? Entonces ese día podías ponerle solo las diapositivas o llevar el caballo. Entonces pues esto se convirtió en como, ¿hoy has venido en moto o en caballo? Me dijo, solo he ido una vez en caballo. Entonces por eso digo yo lo del cambio de época y época de cambios, ¿no? Haces una cosa de estas y entonces ya la gente...
Esta es la Facultad de Medicina, este es un día que hay misa, este es el capellán, profesores, algunos muy duros y muy difíciles, otros no tan duros o tan difíciles. Y en cualquiera de los casos, pues esta es la pequeña capilla, está ahí a la izquierda, no se cabe. Y lo que se nos ocurrió fue comprar esa jaima y montarla en el jardín de la facultad, con la idea de tener una Eucaristía con todos los difuntos en la Facultad de Medicina y por los cadáveres donados a la UAM. Entonces estuvo ahí la jaima montada, el equipo de canal entró en trepidación, lógicamente. Hubo que... pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Cuando acabamos de montarla yo tenía una práctica y entonces llegó el decano con su equipo de canal y me dijeron, oye, que esto no se puede poner aquí en el campus de la facultad sin permiso, ¿no? Y fue además el fin de semana ese tremendo que hizo mucha lluvia y que una rama mató a una alumna que vino a la calle Almagro, ¿os acordáis? Fue hace 2 años. Y el fin de semana de todos los difuntos hizo, como sabéis, el día de los difuntos fue hace mal tiempo y tal, bueno, pues, el caso es que estaban muy preocupados en la facultad de que pues, saliera la jaima volando y tal. Ya les explicamos que esta jaima está diseñada para los vientos del desierto, no vuelan las jaimas. Bueno, pero esto lo cierto es que pasó hace 2 años antes de que empezara todo esto de la inquietud de los jóvenes, que se dice ahora que qué está pasando. Pues yo creo que pues, los jóvenes y los no tan jóvenes, pues siempre hay una cierta visión de trascendencia con la vida, ¿no? Entonces a veces pues, hay gente que tiene esa inquietud y hay profesores que encauzamos esto de esta manera, ¿no? Esto fue cuando fuimos a Tánger a comprarla, lo cual también fue una aventura. Estábamos ahí con un tipo que hace jaimas, ¿no? O sea, esto en España es un poco impensable, porque ya no quedan tantos artesanos. Bueno, pues esta es la compra de la jaima. Y esta es una foto de hace ya muchos años, donde estoy con un profesor francés que se llama Jérôme Lejeune, que fue el que descubrió la trisomía 21, síndrome de Down. Es un hombre, un científico de gran relevancia, o sea, fue nominado incluso para el Nobel por sus descubrimientos, sus hallazgos. Él incluso llegó a adoptar a un niño con síndrome de Down. Entonces aquí le hice una pregunta, y es por lo que he traído esta foto. Le dije, profesor, en español porque mi francés es tan malo como el español del inglés, que me dijo que era impresentable. Dice, profesor, si algún día investigando descubro algo que va contra la fe, ¿qué tengo que hacer? Entonces el tío se quedó mirándome y me dijo, sigue investigando. Me pareció una respuesta de un sabio, ¿no? Porque a veces yo creo que un poco de razón, como que te crees que está todo ya ahí, ¿no? Y, hombre, no solo está en la razón, ¿no? Las cosas también están en el corazón, ¿no? Y también están en el mundo de la acción. Entonces a mí me gusta mucho decir que el ser humano es acción, el ser humano es emoción y el ser humano es razón. Si solo te quedas en la razón, puedes acabar pensando esta frase tan sutil de pienso, luego existo, como si por el hecho de pensar existieras, ¿no? Cuando en realidad existes y como eres un ser humano puedes pensar, ¿no? O cuando te metes mucho en la razón, puedes acabar diciendo lo que dijo uno de los listos de la historia de la humanidad, Sócrates, ¿no? Que es, solo sé que no sé nada, pero ¿cómo es posible, no? Porque solo estaba muy aquí, ¿no? A mí me parece que lo interesante es conjugar las razones intelectuales y las razones lógicas también con las razones del corazón, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho ponerlo esto como siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Ya me gustaría que fuera mía esa frase, pero esa frase es de Unamuno, que era siente el pensamiento y piensa el sentimiento, porque yo creo que el ser humano son las dos cosas, ¿no? No es solamente caer en un racionalismo, ni en un emotivismo, ni en un activismo, sino que lo interesante
me parece a mí que es como la trilogía. Y no tanto desde la dialéctica de o el corazón o la razón, sino el corazón y la razón. Y luego la acción, porque la cultura es acción, o sea, la cultura egipcia, pues las pirámides, ¿no? Además los pergaminos, y además las matemáticas, pero eso es. Y entonces, pues la cultura de la asociación Cultura y Familia Alcobendas, pues una conferencia, ¿no? Pero algo concreto, porque si solo te quedas en el análisis, que a veces nos quedamos mucho en el análisis, ¿no? A mí me hace mucha gracia los analistas, ¿no? Ahora, así, entre nosotros los llamamos tertulianos, ¿no? Ellos son grandes analistas que parece que saben de todo y a veces... Y sí que a veces nos puede pasar una cosa que por el análisis a la parálisis, ¿no? O sea, empiezas a analizar tanto todo que no... Entonces hay que analizar, pero luego pasar a la acción. Entonces me parecía interesante traer esta imagen por esto de que si la razón choca con la emoción o choca incluso con la fe, ¿no? A mí me parece que la fe, de alguna manera, pues las creencias religiosas trascienden los tres planos, ¿no? Pero yo estoy leyendo ahora un libro que es un libro curioso. Es un libro de un tal Javier Cercas, que es un novelista, que hicieron un encargo en el Vaticano de acompañar al Papa Francisco a Mongolia, y escribió un libro, y él es una persona no creyente, atea, y él, hablando un poco de Europa, dice que uno puede ser, en Europa, uno puede ser creyente o no creyente, pero que todos los europeos son cristianos, y a los hechos me remito, dice él, las catedrales de Europa, los monasterios de Europa, los hospitales de Europa, ¿no? con ese origen en la religiosidad, son cristianos. Luego uno puede ser creyente o no creyente. Entonces yo creo que la creencia, o la fe, o la vida del compromiso de trascendencia, un poco como que tiene que permear lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, para luego concretarse en algo, ¿no? O sea, Rosarito, la famosa Rosarito, la hija de Lola, tenía una canción que decía: ¿cómo quieres que te quiera si no estás aquí? O sea, que no me cuentes teorías, ¿no? Entonces, o el Papa Juan Pablo II decía que una cultura que no se encarna, pues no es una cultura, y que una fe que no se pasa a la acción, pues es una fe inmadura, ¿no? O San Juan, por irnos más al origen, decía esto, ¿no? Que ¿cómo me dices que crees en Dios en el que no es si no amas al hermano con el que vives, ¿no? O sea, que luego eso se tiene que concretar. Esta es, me apaga la luz. Esta es una foto muy curiosa, hecha en el 23, o quizás en el 22, donde como observáis hay una persona de color mirándome porque yo era el blanco, ¿no? Y en este país que es Angola, pues ibas por la calle y la gente te miraba porque eras el blanco, ¿no? Angola no es un país turístico, ni es mucho menos, ¿no? Me pasó algo tan curioso como que tuve que acudir por razones profesionales allí, y no hay ni hoteles, ni posadas, ni albergues, y acabé viviendo con este obispo, el obispo Zeca, en el Palacio Episcopal, que sabe que estaba bien, pero palacio no tanto, ¿no? Pero bueno, estaba bien. Y entonces me llamaba mucho la atención, y por eso te doy esta foto, porque a veces nosotros podemos pensar pues, que el cristianismo, pues, en el mundo occidental, que fíjate el seminario de no sé qué poca gente hay y tal. Bueno, pues esta foto está hecha en una ciudad que se llama Huambo. Huambo es una ciudad de Guinea que antes se llamaba Nueva Lisboa. Lo de Nueva Lisboa es como lo de siempre, lo de Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Guinea. O sea, que cuando tú estás en tu pueblo y vas a un sitio que está tanto como tu pueblo, le llamas como tu pueblo. Es así. O sea, yo estaba en los Andes, en los Andes de Venezuela, y hay una ciudad que se llama Mérida. Entonces tú esbozas una sonrisa, ¿no? Pero ya te partes de la risa cuando la ciudad de al lado se llama Trujillo.
Y ellos no saben nada de nuestro Trujillo. Pero en su Museo de Arte Precolombino tienen vasijas, tienen tilmas, tienen tal, y como la cosa más sutil del arte precolombino era un traje de la garterana. Entonces tú no entras a abrir ese melón, porque vas a ir abriendo melones a todos los sitios en los que van. Pero un poco donde voy es a que es muy interesante cuando pensar en grande, porque en Huambo, que seguramente muchos de vosotros no lo conocéis, algunos sí me consta, pues hay un seminario con 150 seminaristas. Y de esos 150 seminaristas, 50 estudian teología y 100 estudian filosofía y tal. Pero esto no sale en los telediarios, porque no es una buena noticia. Entonces vengo con esta foto, os quería decir lo del cambio de paradigma. O sea, que a veces nos pueden mostrar las cosas que no funcionan, pero hay cosas que sí que funcionan. En Huambo hay cielo. En esta ciudad, que es sería como en España, Cuenca, ¿no? Pues imaginaros que en Cuenca hubiera 150 seminaristas. En fin, más fotos divertidas esta, ¿no? Esta es un poco lo de ver las cosas con perspectiva, ¿no? Cuando uno tiene que enfrentarse a un problema, ¿no? O una cuestión. Es muy interesante, puedes volver a encender la luz si quieres, que a veces cuando tenemos un problema nos enzarzamos tanto con el problema que no solucionamos el problema, ¿no? Esto se lo hago yo a algunos pacientes, que es decirles que tienen que pasar por estos 9 puntos con 4 rectas, ¿no? Entonces le das el folio, le pones los 9 puntos y entonces el chaval dice, venga, 1, 2, 3, 4. Se me ha escapado este, ¿no? Bueno, pues entonces tú te pones a intentar con 4 rectas pasar por los 9 puntos y si te metes en el problema no solucionas el problema. La única manera de solucionar el problema es saliéndote del problema. ¿Vale? ¿Lo habéis? Entonces muchas veces tengo un problema con mi hijo que no se aclara, pero es que a veces el problema ya no es solo de tu hijo, sino es también tuyo que no te aclaras con tu hijo. Entonces estés como retroalimentando. Entonces fíjate que ya no necesita dinero y me he enterado que tiene betas y tal, pero un poco, ¿no? Tiene que venir alguien para decirte salte del problema. Y para eso ver las cosas con perspectiva me parece que es muy interesante, ¿no? Y a veces pues una asociación, pues por lo que he visto luego va a venir un historiador, luego a tal, entonces os da perspectiva para a veces abordar problemas y resolver problemas y no hacer como el libro de matemáticas. Este es la única vez que he salido en National Geographic, pero yo de pequeño quería salir en National Geographic. Entonces cuando te empeñas a veces sales en National Geographic, diciendo que los recursos para terapias dejan mucho que desear en la sanidad pública, tratamientos que necesitan como mucho 24 o 48 horas, se prolongan tanto que son ineficaces. Y aquí con cierta ironía, que esto pase en la justicia o en el Tribunal Constitucional, pues no pasa nada. En cambio en la medicina se paga con vidas humanas. ¿Qué hago yo saliendo en National Geographic o asesorando a la reina? Que preguntaba yo. Pues estar en un despacho en la Facultad de Medicina del Autónomo, aunque ese día no tengas clase, o cuando vienen los alumnos a verte. Entonces un poco como estar donde tienes que estar en el momento que tienes que estar. A mí me parece, bueno, si tienes esa oportunidad y puedes sacarle rendimiento, pues sacarle rendimiento. ¿Veis cómo son? Esta es la chaqueta que me pongo para dar conferencias, como veis. Puedes volver a encender la luz, la corbata ya no me sirve porque está muy deteriorada, porque está aguanta. Es una chaqueta que cuando fui a comprarla me dijo el dueño de la tienda, creo que eres el único que te puedes llevar esta chaqueta. Y ahí estoy tan contento, ¿no? Y al lado pues una foto, como veis, con mi Luber de Tintín. Y hago una reflexión, ¿no? Yo creo que hemos infantilizado un poquito a la sociedad actual, ¿no? Que a veces tratamos a los jóvenes como si fueran niños, a los niños como si fueran más pequeños, a los pequeños como si fueran pequeñísimos. Y a mí me hace gracia cuando a veces
Y dice, no, pues es una persona muy joven, ¿no? Pues ya tiene 40 años y ya se va a casar. Pues a lo mejor, no digo yo que muchísimo antes, pero un poco antes, ¿no? O sea, entonces parece como que yo creo que hay que responsabilizarse en el momento que toca, ¿no? Con lo que tienes, o sea, si tampoco... Por eso el título resulta un poco inquietante, que no aportar soluciones forma parte del problema, pero es que aportar soluciones muchas veces es preguntar. Voy a contar algo gracioso de mi padre y de mi madre. Uno de los días que iba al colegio, no volví en el autobús con mi hermano a la hora prevista, que eran las 5:30, y llegaron las 6:30 y no llegamos a casa, las 7:30 y no llegamos a casa, y mis padres lógicamente empezaron a preocuparse, llamaron al colegio, todo bien, llamaron al de la ruta de autobús, todo bien, pero lo cierto es que nosotros no aparecíamos en casa. Y llegamos tarde, 8:30, invierno, frío, hostilidad, tocamos el timbre. Mi padre pasaba consulta en casa, en el despacho que había seguramente a la sala derecha, y estaba nervioso. Entonces yo cuando toqué el timbre, pues abrió uno de mis hermanos mayores y apareció mi madre por el pasillo levantando la mano, en plan de ¿qué pasa aquí? Y justo cuando iba a percutir la mano sobre mi cara, ya sabéis que muchas veces las cosas son, o sea, ¿en qué se diferencia una bofetada de una caricia? En la velocidad. Es un tema de velocidad, la mano empieza en el mismo sitio y acaba en el mismo sitio. Pero si no tienes tiempo, le sacudes una bofetada. Y si tienes tiempo es una caricia. Bueno, lo cierto es que justo cuando iba a caer la bofetada, mi padre salió del despacho y le dijo, Rosarito, esto es importante. Llamar a las personas por su nombre es un ansiolítico. Julio, Julián, Cándido, tal, ¿vale? Entonces, cuando una persona llama por su nombre, Julián, que tiene madre, ¿no? Famoso de la verbena de la paloma. Pues Rosarito, vamos a preguntarles qué ha pasado. Entonces se quedaron mirando, ¿qué ha pasado? Entonces dijimos, mira, es que anoche en la cena hablasteis de un amigo vuestro que tenía un problema y estaba muy grave en el hospital y hemos hecho un sacrificio y hemos venido desde el colegio andando. Entonces, en vez de ser abofeteados, fuimos achuchados. Y dice, ¿pero qué puedo hacer yo? Preguntar. Preguntar. No digo yo que hubiera perdido la fe si me hubieran abofeteado, ¿no? Pero, hombre, es distinto que tener una bofetada con razón que sin razón. Entonces, muchas veces, ¿qué tiene que hacer una madre? Preguntar. ¿Qué tiene que hacer un padre? Preguntar. Una cierta capacidad de asombro, ¿no? Vale. Porque muchas veces las razones que tiene un adolescente o que tiene un joven o que tiene una persona mayor son distintas de las que puedas tener tú. Entonces, antes de actuar, pensar, ¿no? Antes de emocionarse, pues pensarlo, antes de... Bueno, perspectiva, esto es una cosa que me gusta mucho decir, algo terrible sucedió, ¿no? Antes pues jugábamos, saltábamos, tal, todo el tema de las pantallas. Es verdaderamente un reto, lo que está pasando con el mundo digital, todo el tema de la inteligencia artificial pues es muy interesante, no seré yo la reflexión, pero bueno, es un instrumento. En la Facultad de Medicina el año que viene de la Autónoma se va a dar una asignatura que es manejo de la inteligencia artificial para el aprendizaje de la medicina, o sea que es una cosa que es interesante. Pero luego al final nos quedará lo real, ¿no? Y entonces quizá lo real se volverá más auténtico y las cosas tendrán más sentido después de salir del pendulazo, ¿no? Yo creo mucho un poco en la ley del péndulo. Bien. Esta foto es el Hospital de la Paz y esta es una ambulancia que yo utilizo. Antes hacía esto que decía de los rescates, de ayudar a las chicas en la puerta de un sitio donde se hacen abortos, diciendo lo que necesitas para abortar, y últimamente voy con la ambulancia y entonces ¿qué necesitas para abortar? Necesitas una ecografía, pasar a la ambulancia y te la hacemos, ¿no? Entonces, esta es una ambulancia
y aquí estamos pues, con el ecógrafo, con el equipo de los rescatadores y tal. Pero esta foto la he traído porque por el Hospital de la Paz, ¿no? El Hospital de la Paz es un hospital de referencia en el mundo, tema de embarazos, hay un equipo que lleva embarazos de alto riesgo, y en uno de los casos de que necesitas para no mortal, la contestación fue: me han dicho que tengo una malformación muy grave y tengo que abortar, ¿no? Y le dije, bueno, antes le dije, ¿quién te ha dicho que tienes una malformación grave? Y me dijo, no, aquí en este mismo establecimiento donde me van a hacer un aborto. Le dije, hombre, parece que es un poco juez y parte, ¿no? ¿Por qué no hacer una ecografía de alta definición en un buen hospital, ¿no? Entonces fuimos a La Paz y en La Paz le confirmaron que había 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, porque era un embarazo gemelar. Pero en el establecimiento abortista le habían dicho que tenía malformaciones. Entonces, a veces no son muy finos los que hacen abortos y a veces dan información que no es correcta. Pero un poco donde voy con esta imagen de esta ambulancia en La Paz es que yo creo que a veces pensamos que como que todo está mal, ¿no? Porque el aborto en España, pues La Paz, todo está... Y pues en La Paz hay muchísimos médicos buenísimos que quieren seguir adelante ayudando a las mujeres, que hay además unidades de embarazos de alto riesgo, ¿no? Hombre, yo tengo la suerte de que, como llevo 30 años, este año era 31 años dando clase, pues raro es el día que voy a un hospital y no me encuentro con alguien al que he dado clase, ¿no? Ese día pues estaba de guardia una antigua alumna, y se hizo cargo y salió adelante. Lo que quiero transmitiros es, no prejuzguéis que porque las cosas estén mal todo está mal, porque no es así. Y a veces lo que se necesita es como que alguien haga algo. Y esta es una anécdota fuerte, que no la vais a ver en los periódicos porque todavía no la hemos publicado. Estoy ahora preparando un libro muy interesante de actividades de tipo Provida, ¿no? que fue en La Paz hace unos años, en el año 85, cuando llegó la ley del aborto de España. No había médicos que hicieran abortos. Un fin de semana hubo un médico que hizo un aborto. El director de la maternidad dijo, lo que hay que hacer es una sesión clínica para ver si estaba indicado o no. Se vio que no estaba indicado ese aborto y desde el Ministerio de Sanidad cambiaron al director por el que había hecho el aborto. Y entonces empezaron a hacer abortos en el Hospital de La Paz. Lo cierto es que las señoras de la limpieza hicieron objeción de conciencia y no querían limpiar los quirófanos donde se hacían abortos. Entonces, el médico que hacía abortos acabó yéndose a otro hospital, ¿no? Las señoras de la limpieza. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que cada uno desde donde está, pues yo soy una madre, pues pregúntale antes de darle 2 bofetadas a tu hijo qué ha pasado, ¿no? O yo soy una señora de limpieza, pues que la señora de limpieza cuando te la harían, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que quiere hacer el bien y que hay que a veces facilitárselo. Entonces, pues hay que ir al 12 de octubre, o hay que ir a La Paz, o hay que ir tal, pues se va y se pregunta y se contrasta. Esta es una foto que a mí me gusta mucho, le llamo R que R, es R de rezar, R de refugiar y R de rescatar. Yo creo que el tema del aborto en España, pues dentro de unos años, pues, estará muchísimo más atenuado, porque hay mucha gente que ha rezado, mucha gente que ha refugiado y mucha gente que ha rescatado, y cada uno haciendo lo que hace, o sea que sin ni más ni menos. Este es el equipo de rescatadores que os digo. Y esta es una de las últimas imágenes que he traído. Me mencionaba el Papa actual, que es León XIV, Agustino. La idea de amar y haz lo que quieras, pues creo que es muy interesante, ¿no? El tema de hacer las cosas pues con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto. No solo hacerlas, sino hacerlas pues un poco con el corazón, pero también con razones. O sea, no solo el viva la pepa, ¿no? Sino amar y hacer, ¿no? Pero no solo hacer, no solo amar, sino amar y hacer, ¿no? Vale, esta es una foto de
gran amigo mío que falleció hace tiempo en cuidados paliativos, es el casco que usó en la moto. Y cuidados paliativos, el tema de la eutanasia, ¿no? El tema de la eutanasia es, lo he escrito en el artículo que me sugirieron para venir aquí a dar la conferencia, estoy acabando ya de verdad, es un vuelo por toda la escuadra metido durante el COVID, ¿no? O sea, en España se empezaron a poner en marcha unidades de cuidados paliativos a finales de los 80, a principios de los 90, másteres en la PAD de cuidados paliativos, másteres en la Universidad de Juan Carlos. Se empezó un poco a... Yo hice una primera tesis doctoral a un médico que luego ha sido jefe de la unidad de paliativos de la Fundación Jiménez Díaz sobre el cuidado del cuidador. Entonces yo creo que el tema de la eutanasia ha sido como el típico gol por toda la escuadra durante el COVID, donde no se escuchó a los médicos, no se escuchó a las enfermeras, no se escuchó a los trabajadores sociales, y ahora estamos un poco en esa fase de como de resbalarse, ¿no? Bueno, pues si no queda más remedio, queda más remedio, hay que seguir potenciando los cuidados paliativos, de manera que las personas que les llega el momento de fallecer, fallezcan pues, de la mejor manera posible, ¿no? Lo del casco, como veis, es un poco una excentricidad, ¿no? Y esta es una foto más que me hace mucha gracia. Esta es Tini, es una cantante de estas de millones de seguidores y una cosa muy graciosa. Esto fue en el año 23, acabó su tour. Esta era famosa porque salía con uno del Atleti. Y lo dejaron, pero lo han vuelto tal. Bueno, el caso es que tuve la suerte de poder ayudarla en un momento difícil y me invitó a su concierto fin de tour, ¿no? En el Wizzing, miles de personas tarareando sus canciones. Entonces hubo una canción que en esta foto está Tini, que es la cantante, 2 chicos y 2 chicas. Entonces las 2 chicas oyeron una cosa y los 2 chicos oímos otra cosa. Entonces es una canción que dice qué nos pasó, ¿no? Son 2 personas que están enamoradas y que en un momento aquello se rompe, ¿no? Y entonces en la canción de Tini dice: Cupido cogió la flecha, pero los 2 chicos escuchamos y la clavó. Y las 2 chicas escucharon y la cagó. Entonces dijo: no, como esto no estamos claros, vamos a hablar con ella y que nos lo aclare, ¿no? Entonces bajamos a ver a Tini. Tini, ¿qué dice tu canción? Dice: Cupido lanzó la flecha y la cagó. Entonces, es un ejemplo más sobre el tema de la falta de comunicación. O sea que a veces uno está diciendo una cosa, el otro está diciendo otra cosa. Y solo hay que ver, ¿a qué te refieres? A que la clavó. Ah, muy bien, es que es la clavó. No, él la clavó porque nosotros no. Vamos a preguntárselo. Cupido lanzó la flecha y la clavó, según la autora. Lo digo porque muchos malos entendidos se diluyen cuando lo aclaramos. A mí me gusta mucho hablar con las personas, pero quizás los psicoterapeutas hacemos eso, que es hablar y diluir problemas, ¿no? Porque yo creo que vivimos en una sociedad muy de prejuzgar, ¿no? Antes cuando hablábamos de polos era tomar helados, los polos, ahora es polarizados, ¿no? Unos contra otros. Yo creo que tenemos muchas más cosas en común que cosas en común. Esta es una última imagen un poco rebelde, yo la reconozco. Ahí entre sus policías están llevando a mí, porque yo tengo una costumbre, que es que los 28 de diciembre voy a este sitio donde se hacen abortos y me siento, ¿no? Entonces llega la policía y me dice: oye, Jesús, porque muchos de ellos me conocen, por muchas razones, que te tienes que levantar. Y no me voy a levantar. Es que si no te levantas, te vamos a levantar. Entonces yo le digo: bueno, ustedes cumplían con su obligación, que yo cumplo con la mía, ¿no? Entonces me cogen, me levantan, me llevan a la acera de enfrente y a veces pues a la comisaría de enfrente, o a veces acabo en Moratalaz, ahí en el centro que hay en Moratalaz. Y este es José Ignacio Munilla, que dice: el día del juicio final se nos preguntará: ¿y tú qué hiciste mientras se producía el exterminio de millones de vidas inocentes? El doctor Jesús puede responderá: perdona, señor, yo solo me pude poner en la puerta y ya de paso, ¿no? Sería un poco la que sería, ¿no? Yo no digo que os sentéis en sitios donde se hacen abortos, porque cada persona tiene sus capacidades y sus cosas, ¿no? Pero que desde luego que si no aportamos soluciones, formamos parte del problema, ¿no? Esta es un poco
La imagen final, como soy médico, pues me gustan mucho los huesos. Esta es una vértebra, es la C6. La C6 es una vértebra que tenemos aquí justo. Parece ser que es la que se les está hiperatrofiando a los adolescentes por el uso de las pantallas. El trapecio tira y tal. Y cuando sientas triste, recuerda que esta vértebra, la C6, lo contenta que está de brindarte apoyo todos los días. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a tener un turno de 10 minutos de preguntas, porque hasta las 8:30 nos dejan estar. O sea que si alguien quiere preguntar o contar algo, pues estamos dispuestos. Voy a quitar esto aquí porque si no, el cable no me da. Ahora. Bueno, no sé si llegaré con el cable el que quiera hablar, pero lo voy a intentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Ya sé que estáis todos en shock por lo que habéis escuchado, pero vamos, seguro que si nos damos 30 segundos alguien se anima. No es más. Perdón, no te veo. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo quería preguntar si usted ha tratado gente que ya haya abortado. Sí. Los problemas que hay después. Sí. Psicológicos. Hay todo un tema. A mí me hicieron esta pregunta en la mesa de sanidad de la Comunidad de Madrid y desarrollé un concepto que en el ámbito de la psiquiatría es el tema del shock postraumático, ¿no? Entonces muchas veces después de un aborto hay una situación muy parecida al shock postraumático y se llama el síndrome posaborto, ¿no? Ha habido una cierta polémica sobre si el síndrome posaborto se recoge o no se recoge en los manuales de medicina. Y lo que sí que es cierto es que yo en casos que he atendido, pues se dan una serie de síntomas, pues la depresión del aniversario, a veces incluso la tentativa autolítica, y entonces hay personas que están ya muy especializadas en la atención del síndrome posaborto. Yo he atendido a mujeres que han abortado y en algunos de los casos les he ofrecido la posibilidad de contar lo que ellas habían vivido a chicas embarazadas que estaban pensando o no en abortar, ¿no? Y en algunos de los casos, pues el mejor de los tratamientos, según me decía esta chica que abortó en un momento dado, fue poder asesorar a una mujer y que esa mujer no abortara por su argumento, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ayudar, ¿no? Y más a personas que se han visto a veces abocadas al tema del aborto, porque tristemente en la sociedad actual pues no les dejamos casi otra escapatoria, ¿no? Yo muchas veces cuando le he dicho a alguna chica, cuando hacemos rescates, que siempre vamos chica o chica a decir que necesitas para no abortar, digo, no es que nadie me ha hablado de no abortar, ¿no? Porque ahora mismo como que ese camino es una especie de tobogán o pasacanicas que entonces yo creo que hay que ofrecer alternativas, ¿no? Y ayuda, ¿no? Y a muchas mujeres que han abortado, pues hacerles ver que incluso ellas que han abortado pueden ayudar a mujeres que están pensando o no en abortar, ¿no? Entonces al haber todo un síndrome quiere decir síndromos que viene de síntomas que caminan juntos, ¿no? Igual que el diabético tiene poliuria, polidipsia y polifagia, o sea, se ponen las botas de pasteles, va al baño a orinar con frecuencia, come, bebe y orina, esos tres síntomas es el síndrome de diabético. Pues el síndrome posaborto suele ser a veces pues ese rechazo hacia la sexualidad, esa sintomatología depresiva, a veces en el aniversario, a veces durante mucho tiempo, ¿no? Y una serie de síntomas que se dan, ¿no? Ni todas las mujeres que han abortado tienen síndrome posaborto, ni todos los síndromes posaborto son iguales, ¿no? Pero sí que hay síntomas que coinciden, ¿no? Y también se pueden tratar y también se puede... Hay gente que está muy activa en eso, ¿no? Hay equipos que hay una asociación que se llama Raquel, ¿no? Un poco emulando a la Raquel de Belén que lloraba por los niños que habían sido el Día de los Inocentes muertos, ¿no? Y entonces gente se pone síndrome de Raquel o asociación Raquel
Esa es la asociación que trata mujeres que han abortado y que tienen síndrome de Poso. Gracias. Sí. No voy a llegar. O sea que levante usted la voz, por favor. Bueno, Jesús, has hablado de soluciones y tal, pero preguntar a quién participar, de qué manera, cuánto tiempo puedo dedicarte más y dónde, etcétera. Porque yo he visto la fotografía tuya en Angola. Claro, posiblemente ninguno de los que estemos aquí hayamos estado en Angola nunca en nuestra vida. Y por supuesto, muchísimo menos nos hemos puesto la camisa que tú llevas ahí. O sea, yo creo que la gente te está mirando no porque seas el único blanco, sino por la camisa que llevas. Pero bien, es decir, hemos estado, bueno, veo que tienes una vida muy rica, que bueno, que has tenido has aprovechado unas oportunidades fantásticas de hacer cosas muy especiales, como me alegra y lo aplaudo, pero claro, la media de los mortales no estamos ahí llevando una camisa como la que tú llevas ahí en Angola. Así, ¿qué más podemos No, por eso, cuando he contado lo de mi madre, de la bofetada, o sea que cada uno también un poco donde está, ¿no? Pues los padres pueden hacer muchísimo por los hijos. Desde luego que lo primero es no desesperarse, ¿no? Que es una cosa que a veces pasa, ¿no? Bueno, como todos tienen móviles, pues el mejor móvil que va a hacer la primera comunión, ¿no? A lo mejor un móvil cuando haga la primera comunión, mejor un poco después, ¿no? O como todos consumen alcohol o la droga la traen por internet, no, vamos a educar, ¿no? Entonces a mí me parece que pues formar parte de asociaciones como esta pues ya es hacer algo, ¿no? Influir en los medios de comunicación pues es también hacer algo, ¿no? Facilitar ayudas o teléfonos también es hacer algo, ¿no? Y un poco a mí me gusta mucho como los trajes a medida, o sea, igual que cuando nosotros le decimos a una mujer que necesitas para no abortar. Me acuerdo que el primer caso de una chica que atendimos, la primera chica, cuando empezamos a usar esta frase, es una frase como veis muy sutil, ¿no? Porque es respetuosa, pero por otro lado buscando una solución. Estábamos una chica que era enfermera y yo, y nos la dedicamos y le dijimos, ¿tú qué necesitas para no abortar? Y entonces nos miró y me dijo, no, si yo no quiero abortar. Entonces lo miramos como diciendo, esto está chupado, esto de ayudar a la gente. Pero la verdad es que estaba entrando en este sitio a abortar, ¿no? Y le dijo, entonces, ¿qué haces? Y dice, no, es que soy menor de edad y mi padre me echa de casa por estar embarazada. Y entonces le dije, bueno, pues tenemos casas de acogida y si quieres podemos ir a una de estas casas de acogida y ahí se te acoge y se te da todo lo que necesites. Pero esto es así. No es que sea así, es que... Pero un momento que vamos a llamar y fuimos a una casa de acogida que tenía una de estas asociaciones que os he dicho, en ese caso Fundación Madrina, ahí en la Plaza de Castilla, y la llevamos y yo desde la casa llamé a su padre, ¿no? Él es un médico, su hija, el padre se horrorizó cuando le llamó un médico para hablar de su hija. ¿Qué ha pasado? Pues mire, no ha pasado nada, pero tan nada que es que no ha pasado nada. O sea que su hija le hemos ofrecido la posibilidad de una casa acogida, está aquí, y el señor me dijo, dése cuenta del problema. Sí, yo me doy cuenta del problema, pero un problema no se soluciona con otro problema, porque entonces ya hay dos problemas, ¿no? Este señor, pues muy respetuoso, deja a su hija y al cabo de unos meses vino por ella y todo acabó bien. Pero sí que a veces ser capaz de dar soluciones en momentos críticos, ¿no? Pues las personas que tienen farmacias, cada uno un poco donde estéis. Yo, igual que hacemos muchos trajes a medida de las chicas que tienen problemas, a cada uno de vosotros, pues en función de las tareas, ¿no? Personas que están en colegios, personas que están en parroquias, personas que están, bueno, pues se puede invitar a gente que sepa de estos y contar historias, ¿no? Yo creo que cada uno desde donde estamos se pueden hacer cosas, ¿no? Y por eso a mí cuando desde una asociación me dijeron, ¿podrías venir? Pues si puedo ir, voy, ¿no? Pero el año que viene, y aquí estoy, ¿no? El día 22 de enero. Dada tu trayectoria de lucha, muchos años en favor de la vida y oponiéndote a lobbies muy poderosos, mi pregunta es si en algún momento has tenido alguna amenaza de muerte. Es una pregunta un poco perversa, ¿no? Que si alguna vez me han amenazado de muerte, ¿no? La respuesta es sí.
pero sí por ser psiquiatra, no por ser prohibido. Porque los psiquiatras a veces trabajamos con gente que está un poco mal. Entonces hay gente que dice que te va a matar. Y entonces tú tienes que tener tus recursos, que son amigos polis, que luego te detienen. Entonces a veces la cabeza les estalla. Bueno, yo he tenido varias amenazas de muerte por pacientes míos, no por ser prohibida ni mucho menos. Pero bueno, para eso está un poco el buen hacer de los profesionales de la supervivencia, ¿no? En España hay protocolos que usamos los médicos cuando tenemos amenazas. Entonces yo me acuerdo que llamé a un amigo mío, poli, oye, me ha pasado esto, tengo una amenaza de un paciente de que me va a matar, no sé muy bien qué hacer. Y el tío, como buen técnico, me hizo 2 preguntas. ¿Tiene dinero? Y le dije, mucho. En su casa tenía un cuadro del Greco, tenía mucho dinero. ¿Tiene desarraigo familiar? Totalmente desarraigado familiarmente. O sea, no le hace caso ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos. Y dice, entonces ha pagado a un sicario. Entonces, bueno, oye, pues ya sabes algo, ¿no? Que ha pagado a un sicario y que dice, bueno, ¿y cuál es el modo de proceder? ¿No? Y me dijo, bueno, no te preocupes, esto lo tenemos perfectamente tabulado. Tú sales de tu consulta a una comisaría, pones una denuncia y ya con esa denuncia desde la comisaría se actúa sobre esa persona. Bueno, lo cierto es que fui a la comisaría, denuncié que por este móvil me habían llamado amenazándome de muerte, y entonces pues lógicamente salía el móvil del amenazador y me dijo la comisaría, pues nada, ya se puede ir a casa. Bueno, puedo ir a casa o no, porque si tengo aquí a un sicario. Y dije, no se preocupe, nosotros le vamos a llamar, porque nuestro protocolo consiste en que si a usted le pasa algo, él ingresa en prisión. Y luego ya se le juzgará o no. Pero él tiene que saber esto. Entonces a él le llamaron, le dijeron que si me pasaba algo, él ingresaba en prisión. Y meses después me llamó ya en son de paz para decirme que había pagado al sicario y que estuve durante 15 días con un sicario para que no me pasara nada. Pero por temas profesionales, no por temas... Muchas gracias, Jesús. Te he oído en la charla que nos has contado hoy que estás o vas a publicar un libro, algo me ha parecido oír, ¿no? Sí. Tendremos el gusto cuando lo publiques de invitarte para que presentes tu libro y nos vuelvas a contar, porque estoy convencido de que la gente se ha quedado con ganas de más, ¿no? Bueno, hay un libro que ya está publicado, se publicó en Espasa, que no es mala editorial, y se publicó una primera edición de 10.000 ejemplares y se agotó, luego una segunda edición y se agotó, y luego me agoté yo, ¿no? Entonces, lo que hice fue ya pasarlo a Amazon. Entonces, si tecláis en Amazon El Buen Adiós, pues sale un libro, que es el libro de todas mis experiencias médicas de atención a personas en situaciones cercanas al fallecimiento, ¿no? Y es un libro que está actualizado, tiene un último capítulo sobre el Espasa, sobre qué nos ha dejado el COVID y cosas interesantes. Entonces, si tecláis en internet Poveda, El Buen Adiós, sale ese libro. Y ahora estoy escribiendo un libro, lo había dejado de escribir durante este trimestre, pero otra vez lo retomo, que se llama 20 cartas desde el calabozo. Entonces son experiencias desde el calabozo, un poco reflexionando sobre la cultura de la vida, pero desde esa zona más oscura, pero siempre con respeto a los policías que me detienen, al abogado que te defiende. Y además es curioso porque el último 28 de diciembre era fiesta, ¿no? Entonces, si tú llegas a un sitio donde se hacen abortos y días fiestas y te sientas, pues no pasa nada porque no están haciendo abortos. Pero si vas un día que están haciendo abortos y te sientas, porque la policía te detiene, tal. Y la última vez que me detuvo la policía me dijo, usted tiene antecedentes. Digo, un momento, yo tengo antecedentes policiales, pero no tengo antecedentes judiciales, porque siempre que ha habido juicios me han absuelto.
Entonces el policía me dijo, joder, ¿cómo mide usted? No? Sí, que una cosa es un antecedente judicial, que no podría ser funcionario, ya me estoy jubilando, o sea, tampoco es que quiera ser funcionario, y no tengo antecedentes judiciales, sí que tengo antecedentes policiales, porque la policía es una autoridad y si te dice que te levantes y no te levantas, pues estás desobedeciendo a la autoridad. Y entonces, y además hay un matiz muy interesante que han dicho ahí al fondo. El último juicio lo gané porque un policía se atribuyó ser autoridad. Y el juez, antes de que empezara el juicio, dijo, este policía ha dicho que es la autoridad, y en realidad es agente de la autoridad. Este juicio no se va a celebrar. Bueno, muchas gracias. Antes de que os vayáis, aquí encima de la mesa tengo la próxima conferencia. Si os lleváis una cartulina lo veréis, aunque si estáis registrados en nuestro WhatsApp también lo mandaré. Y también al lado hay una encuesta de satisfacción para el que quiera rellenarla y pedir la luna, lo que quiera, sobre los temas que le interesan, nos la hacéis llegar como queráis. Desde una foto sobre el papel o incluso el enlace que está ahí de la página donde podéis hacer la encuesta de satisfacción. Yo ahora, antes de irnos, que nos vamos ya, no hace falta que aplaudáis, porque los médicos siempre hacemos diagnósticos diferenciales. El último aplauso no se sabe si es porque les ha gustado o porque se ha acabado. Me ha gustado lo del turbante. Bueno, enfrente está el mejor bar de Alcobendas para una ¿qué opinión me la pregunta sobre